Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, estoy alegre en esta mañana por estar con ustedes porque la vida nos da una oportunidad de volver a sonreírle y enfrentarnos a una realidad diversa y tendremos que responder muchas preguntas alrededor del día porque cada acción de la vida requiere una respuesta. Bueno, por acá está con nosotros la compañera Marta Lorena, que va a estar hoy coordinando la reunión. Para esto, primero nos va a leer lo que es la reflexión y posteriormente nos va a leer la etiología y luego nos va a coordinar la reunión. Así es que mm, en estas 2 horas que nos falta completar, pues vamos a comenzar con lo primero. Primero es lo primero y lo primero es la reflexión. Bienvenida, Marta. Ánimo, adelante. Buenos días, gracias, don Víctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Lorena. Estoy muy agradecida por estar aquí en este día nuevamente. Y como dijo el señor Víctor, comenzaremos con la reflexión que dice así. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová, su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Oseas 1:7. Preciosa palabra. El propio Jehová librará a su pueblo en la grandeza de su misericordia, pero no lo hará por los medios ordinarios. Los hombres son tardos para rendir a Dios la gloria debida a su nombre. Si van a la batalla con espada y arco y ganan la victoria, deberían alabar a su Dios. Sin embargo, no lo hacen, sino que comienzan a engrandecer su propia diestra y a gloriarse en sus caballos y jinetes. Por esta razón, nuestro Jehová determina con frecuencia salvar a su pueblo sin utilizar medios secundarios, para que todo el honor sea para él solo. Corazón mío, entonces mira únicamente al Señor y no al hombre. Espera ver a Dios mucho más claramente cuando no haya nadie más a quien mirar. Aunque no cuente con ningún amigo, ni consejero, ni nadie que me respalde, no debo desconfiar. Si puedo sentir que el propio Señor está a mi lado. Si debo estar alegre, si Él da la victoria sin batalla, como el texto parece implicar. ¿Por qué habría de necesitar caballos y jinetes si el propio Jehová tiene misericordia de mí y alza su brazo en mi defensa? ¿Por qué habría de necesitar arco o espada si Dios me salvará? Debo confiar y no temer a partir de este día y para siempre. Amén. Aquí termina, Víctor. Es su turno. Bien, gracias, Marta. Cuando se nos dice, pues, maldito es el hombre que pone toda su confianza en el hombre, Dios está haciendo referencia a que si nosotros confiamos en su palabra, en sus principios, debemos de estar bien seguros de eso, porque no es el hombre, el ser humano, la base de nuestro rescate. No es el ser humano quien con su fuerza, su poder o su riqueza va a poder aliviar nuestros dolores de cada día. No, no está en él, no está en la persona, está en la determinación de un Dios amante, de un Dios Chile, el Eterno provee. Yahvé Chile, el Eterno provee.
fue la palabra que dijo Abraham a su hijo cuando lo iba a sacrificar. Dios había probado su corazón, pero Abraham confiaba en Dios totalmente. Abraham entendía que Dios no iba a permitir el asesinato de su hijo, puesto que él mismo, Dios, había prometido que Isaac, o a través de Isaac, iba a nacer la simiente que él había elegido para su pueblo, y que de ahí vendría el Mesías. Por lo tanto, Abraham tenía una plena confianza en lo que Dios había dicho. Cuando le dijo que lo llevara al monte para sacrificarlo, Abraham no preguntó nada, solamente obedeció. Pero él estaba seguro de que su hijo iba a estar a salvo. Con esa certeza le dice a sus empleados: espérenme aquí, el muchacho y yo regresaremos. Ellos van a juntar la leña suficiente para el holocausto. Y el muchacho Isaac le pregunta a su padre: ¿y dónde está el animalito de sacrificio? Entonces su padre responde: Jehová Chile, el Eterno provee. Y si Dios provee la salvación. Cuando puso a Isaac en la plancha del sacrificio y levantó su daga para encargarse del sacrificio, no sé lo que pensaría Abraham, pero en el momento Dios detiene su mano y le dice: ahora entiendo que tu corazón está conmigo. Dios prueba la fidelidad del hombre para entender si verdaderamente ese corazón es fiel o es infiel. Él prueba nuestra fe. Claro que en el caso de Abraham era un caso especial, una relación especial. Por eso se le reconoce a Abraham como el padre de la fe. Una confianza total, plena, no ciega, no ciega ni fanática, sino que una confianza en la palabra de Dios. No sabía qué es lo que iba a pasar, pero entendía que aún si él encajara la daga en el joven, Dios podía resucitar. Hasta allá lo llevó su confianza. Y es la confianza que lo hizo el padre de la fe, el amigo de Dios. ¿Cuántas veces quisiéramos ser nosotros amigos de Dios? Pero si Dios prueba nuestra fidelidad de corazón, ¿cuánto hemos avanzado para ser amigos de Dios? Cuando se confía más en los recursos, en la familia, en las personas que nos proveen, y tenemos una exagerada confianza en ellos, nuestra fe no es apta. Pero cuando entendemos que ellos son solamente puertas que están ahí para ayudarnos a hacer la obra de Dios y que nosotros necesitamos continuar, se abran o no se abran las puertas,
Porque Dios prueba al corazón humano. ¿De qué dependemos nosotros? ¿De nosotros mismos? ¿De la familia? ¿De las circunstancias? ¿De un gobierno? ¿De los amigos? ¿De otras personas? ¿De los bancos? ¿De qué dependemos nosotros? No dejarás imágenes delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás otro Dios delante de mí. Y no te harás imágenes. Dos mandamientos que rompemos de manera continua por diferentes situaciones. A quien diera el poder para tener la fe de Abraham. Pero si Abraham tuvo esa fe siendo humano, yo humano puedo lograr una fe no como la de Abraham, pero sí muy parecida. Confiemos en Dios totalmente. Amemos al hombre, al ser humano, como son. Pero siempre la esperanza máxima debe de estar en nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesucristo, y en su amado Padre, porque esto es la vida eterna. Gracias, muchas gracias. Pues vamos a continuar ahora con la lectura de la etiología, con el tema ortopsicología que funciona, que es, de acuerdo a lo que escribe el doctor Robert Grover, es la psicología correcta. Pero vamos a ponerla a prueba. Y es lo que estamos haciendo, porque Grover escribe estas cosas en 1960, pero han pasado muchas cosas que han hecho cambiar la teoría de la psicología. Cuando basamos nuestra acción en la teoría de la psicología, es irregular, porque constantemente cambia. Así que comencemos pues con la lectura de la etiología. Adelante, Marta. Gracias, Víctor. Gracias a todos por estar aquí. Entonces continuaremos con este maravilloso tema de la etiología de la enfermedad de la salud mental y emocional. Para ponernos en contexto, vamos a leer lo que se dijo previamente, dos punticos, y luego continuamos. El primer punto dice, la causa de la enfermedad mental y emocional es el egoísmo innato de la persona que le impide adquirir la habilidad para amar. Y, segundo punto, la causa de la salud mental y emocional, que también es la cura para la enfermedad mental y emocional, es la eliminación del egoísmo y la adquisición de la habilidad para amar. A continuación de esto, pues vamos a seguir con la lectura, que dice así. Sacando a un nuevo mundo, el niño debe hacer muchas cosas por sí mismo. Respirar, tomar su alimento, hacer sus necesidades fisiológicas, y su cuerpo debe mantener su propio equilibrio, o sea, que debe aprender a mantener su cuerpo en buenas condiciones. También debe aprender pronto a comunicar sus necesidades, mover su cuerpo con un propósito y aprender muchas otras cosas de su vida, de su nueva vida. Este es un periodo crucial en su vida. Recuerde, todos los niños nacen egoístas. Él debe ser egoísta a esta edad para asegurarse de que sus necesidades sean satisfechas para poder sobrevivir. Pero ya sea que él aprenda que sus necesidades pueden ser satisfechas a través del amor y la cooperación, o que aprenda que éstas pueden ser satisfechas a través del egoísmo y el mal carácter, determinará que crezca para convertirse en una persona sana o crezca convirtiéndose en un enfermo mental y emocional.
Los científicos conocen este hecho, ellos lo han establecido, pero lo han ignorado y no lo han aplicado a la enfermedad mental y emocional. Qué lástima. Este hecho me fue enseñado en psicología clínica, pero me faltaba aún ver que un científico o alguien más lo aplicara como debe ser. Por lo tanto, la enfermedad mental y emocional y la salud se establecen al momento del nacimiento o poco después. Es así de simple. Si el recién nacido aprende inmediatamente lo que es el amor y cooperación, crecerá siendo una persona saludable mental y emocionalmente. Si falta en aprenderlo, se mantendrá con su egoísmo innato y crecerá siendo una persona mental y emocionalmente enferma. Varios de mis profesores de psicología me dijeron esto mismo. No obstante, que ni los psicólogos ni los psiquiatras usan esta explicación como la causa de la salud o de la enfermedad mental y emocional. Presentamos los hechos aquí descritos como la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional y ofrecemos esta etiología como la nueva ortopsicología que funciona. Funcionó en nosotros, ya que tan pronto como aprendimos a amar, nos sentimos bien. Sabemos que una persona puede aprender a amar a cualquier edad y por lo tanto sentirse bien en cualquier circunstancia. Si lo aprende cuando niño, tendrá una vida más feliz durante toda su existencia. Si lo aprende a cualquier otra edad, será saludable desde que lo aprenda. El programa de NA está basado en la eliminación del egoísmo, que se inició con el egoísmo innato y en adquirir la habilidad para amar. Esta es una guía para que las personas que aún están sufriendo encuentren salud y felicidad. Y funcional. Neuróticos Anónimos ofrece la etiología de la salud y de la enfermedad mental y emocional y la nueva ortopsicología que funciona. Aquí terminamos el primer capítulo, Víctor. Entonces, pues es su turno en este momento. Gracias. Bien, gracias, Marta. El doctor Robert Grover nos dice que a través de la psicología clínica encuentra una teoría que no sabe cómo exponer o explicar, pero que le da a él el parteaguas para decir que el niño, ¿verdad?, aprende a estar frustrado y que tiene, por lo tanto, un egoísmo innato. Pero también nos habla acerca del instinto que está en los animales, de cómo una perrita cuida a sus cachorros para que no se vayan muy lejos o para que no la muerda cuando están comiendo de su teta y les gruñe o les ladra para hacerles saber de que están equivocados. Y de esa manera va dirigiendo el instinto del animalito. En el caso del ser humano, el ser humano nace con un egoísmo nato. Debemos de decir que sí, pero es un egoísmo bondadoso. Es un egoísmo que controlado nos ayuda a funcionar. Aquí estipula el doctor Robert Grover que se tiene que deshacer del egoísmo. Eso no es posible. No es posible que nosotros nos deshagamos del egoísmo.
Bill W. escribe en el paso 6 que en ningún lugar se ha encontrado el testimonio de que Dios ha eliminado los instintos naturales del ser humano. Y la base del amor propio es el ego o yo. Ego significa yo. Y en un griego o en el griego, en su semántica, significa animal. Y esto habla del instinto. Aquí podemos entender que el amor propio es un yo amoroso. Es un egoísmo que está concentrado, que está limitado para ayudarnos a vivir. Pero si ese egoísmo, ese ego, no egoísmo, ego, se sale de control, se convierte en egoísmo. Por lo tanto, el egoísmo es un síntoma y no la raíz del problema, como lo plantea el doctor Robert Grover. Bill W. escribió, creemos que la raíz de nuestro problema es el egoísmo o egocentrismo. Creemos, dice. Y al creer estaba hablando de su inseguridad, y a ver si eso es así o no. Por eso es importante la revisión de lo que estamos viviendo. Si el instinto natural nace con un amor propio, que es un egoísmo sujetado, limitado, para ayudarnos a bien vivir. Porque si hablamos del el primer departamento que es la base del análisis del instinto natural, que es el instinto de la conservación, este departamento de la conservación, ¿cómo conserva la vida el individuo? A través de su yo, de su amor propio, de su amor a la vida. Y ese amor a la vida es un instinto nato. Cuando vemos a un bebé que está siendo extraído y podemos ver el video, cómo lo extrae y lo absorbe la máquina. El bebé en su instinto, porque no razona, no piensa, en su instinto, dentro del vientre de su madre, donde está siendo asesinado, se pega contra las paredes del vientre para tratar de evitar este acto de destrucción. Él lucha por su vida y no está razonando. Este instinto es nato en el ser humano, su amor propio, su instinto de la conservación. Pero si hablamos del instinto de la conservación en nosotros a una edad adulta, nos damos cuenta que el instinto sobrepasa al ser humano. Es decir, en vez de que el ser humano domine al instinto, el instinto lo domina a él, convirtiendo los actos que son buenos para la vida, los convierte en actos
egoístas porque se salen de la proporción del amor propio. Les he explicado que el niño nace, pero no piensa y no razona. Está absorbiendo el entendimiento, el conocimiento de lo que sucede alrededor. Él está aprendiendo a través de las imágenes, a través de escuchar, pero no tiene un juicio, no razona todavía juiciosamente. Está a merced del instinto. En su instinto de conservación, el instinto no valora moralmente o juiciosamente si lo que está sintiendo el niño es a través de una caricia moral o una caricia inmoral, pues no entiende qué es moralidad. El niño no entiende si se está abusando de él o no se está abusando de él, porque es inocente. Él, en su cerebro, no hay nada más y está aprendiendo en lo externo, como bien lo explica el doctor Robert Grover, en el asunto que tiene que aprender a amar. Tiene que aprender a desarrollar esto. Pero nadie puede enseñarle a un niño a razonar adecuadamente cuando es un bebé. No directamente. Se tiene que cuidar a ese niño para que aprenda a amarse. Y las caricias que damos y las palabras que damos y la forma en que tratamos al niño van a formar memorias históricas que estas memorias, van a formar memorias de reacción, de acuerdo a los valores que los instintos están grabando. Así que de los 0 años a los 4 años, el niño todavía no tiene un juicio claro de las cosas. Vive en un mundo ambiguo, con valores ambiguos. Es decir, no, los padres no son del todo amorosos, ni la gente que le rodea al bebé. Su ambiente se vuelve hostil y el niño tiene que defenderse del medio. Los instintos empiezan a hacer estrategias para no ser lastimados. Así como el feto se defendía en el vientre, así el niño se defiende en el medio, ya sea pasivamente o agresivamente. El niño aprende a ser egoísta a través del instinto natural y posteriormente a través de su primer medio social, la familia. Por eso es que es imposible que el hombre o la persona o el ser humano sea feliz desde el principio. Es feliz en su inocencia, pero está aprendiendo egoísmo. Y si los padres no le enseñan el desarrollo del amor, el niño
va a desarrollar y reforzar su egoísmo. Por lo tanto, el egoísmo es un efecto y no es la causa. Cuando hablamos de un egoísmo bondadoso y hablamos del amor propio, hablamos de la importancia primaria que tiene la vida para el individuo, su vida, su bienestar. Pero cuando estamos dentro del amor propio, no solamente pensamos en el bienestar personal, sino en el bienestar de otras personas. Pero cuando nos desfasamos del amor propio, las personas se vuelven cosas que usamos para nuestros propios fines. Las personas son un objeto para, para alegrar a la mamá, y la mamá en su instinto no quiere que a los hijos les pase nada, porque la mamá es más susceptible que el padre. El padre es más indiferente. Y ella, sin darse cuenta, en su egoísmo, en su deformación amorosa, se vuelve dependiente emocional de sus hijos. Y aquí es donde empieza una lucha, porque si ella, con su celo materno, empieza a ver que su hijo es lastimado por su padre, a ella le duele. Y poco a poco el padre va siendo enemigo de ella, porque considera injusto la forma en que los castiga. O algunas veces se alía al padre y se convierten en cómplices, porque la mujer puede llegar a tener un apego emocional al hombre mucho más que a sus hijos, porque en su inseguridad, su seguridad está puesta en el hombre, no en el entendimiento de ella misma. Como podemos ver el cuadro, el amor propio está desfasado. La palabra egoísmo son dos palabras: ego, que es yo, y la palabra ismo, que es concentración. Cuando el ego se deforma, se convierte en egoísmo. Cuando ego está en un amor propio correcto, el ego no está deformado, pero posee egoísmo para poder defenderse instintivamente. Pero aún no ha llegado la razón. Aún no ha llegado quien va a gobernar. Aún no ha llegado la razón. Quien tiene que gobernar. Así que la deformación de nuestro amor propio se convirtió o nos convirtió en seres egoístas. Por eso
El amor propio no es negativo, ni me voy a deshacer del egoísmo, pero sí voy a tener que dominar al instinto. Tengo que aprender a dominar al instinto para regresarlo a su estado original, el amor propio. Es como si usted se da cuenta, se da cuenta de que está hirviendo el caldo que está haciendo, está hirviendo y empieza a tirarse, a derramarse el agua. Usted va a querer quitar el recipiente de arriba o apagar esa estufa, pero va a tener que hacer algo para que no se derrame y todo eso vuelva a su estado original. Es decir, para que baje el hervor ese y entonces vuelva a su propio nivel. Y el agua o el caldo ya no se va a derramar. Así que cuando nosotros nos desfasamos, somos como ese caldo. Pero necesitamos controlar esa situación. Por eso es importante comprender cómo funciona el instinto natural y cómo nosotros debemos desarrollar el poder para gestionar nuestras emociones a través de nuevas razones, destruyendo ideas, conceptos errados que nos hacen ser personas egocéntricas. Así que tenemos que regresar al origen. Nos corresponde a nosotros, pero solos no podemos. Necesitamos del amor, de un Dios amoroso que tiene los conceptos, las ideas, las palabras para vencer esta parte nuestra. Y vamos a aprender a desarrollar el egoísmo, el amor, o vamos a reforzar el egoísmo. Esas son nuestras decisiones diarias. ¿Qué haces diariamente? O refuerzas tu egoísmo o estás desarrollando el amor. Esa es tu decisión diaria. O sigues el camino de la muerte o sigues el camino de la vida. Dios es amor, Dios es vida, no es muerte. El egoísmo jamás lo vas a destruir, porque es la esencia de tu ser para sobrevivir. Pero sí puedes educar a tus instintos naturales a través de una sana gestión emocional. Aquí es donde nosotros necesitamos trabajar. ¿Por qué necesitamos de Dios para obtener un sano juicio? ¿Por qué decidimos poner nuestras vidas en Dios? Porque nos dimos de lo impotente que somos. Porque tenemos que seguir el camino para fortalecer esta fe. Porque necesitamos conocer nuestra historia hasta donde recordemos. Cuarto paso, el bien y el mal en nosotros. Y nos damos cuenta que nuestra mala gestión emocional nos hizo ser seres terriblemente egoístas. Cuando nosotros teníamos el poder para cambiar, no teníamos el conocimiento. Cuando ya teníamos un juicio
no nos preocupábamos por nuestro interior, sino por el exterior. No teníamos sano juicio. Eso lo admitimos. Y por eso llegamos al tercer paso. Y llegamos al cuarto paso para revisar nuestras memorias históricas y cómo el instinto desbocado nos había llevado a hacer actos egoístas, actos perversos, porque no dominamos esa parte. Sabíamos que habíamos hecho mal o que nos habían hecho mal porque ahora teníamos una condición moral, una conciencia de las cosas. Pero mire, no podíamos parar porque se habían convertido en hábitos de pensamiento y de acción, malos hábitos. Ahí está, ahí estaba pues el punto en que se desordenaron nuestros instintos naturales y nos volvimos adictos. Recordando la palabra adictus, que significa usted no tiene derecho a hablar. Quien domina es el instinto y usted no tiene derecho a hablar, por lo tanto usted es un esclavo del instinto natural. ¿Y por qué se convirtió en esclavo del instinto natural? ¿En qué áreas? En lo sexual, en lo físico, en lo económico, en lo mental y en lo emocional. Una, en una palabra, estaba enfermo del espíritu. Estaba enfermo de los conceptos, ideas que poseía o no poseía. Aquí es donde entendemos, pues, que los nuevos razonamientos que estaban inscritos en el programa de recuperación iban a cambiar, iban a remasterizar nuestra situación mental. Por eso entendemos que el egoísmo no lo vamos a destruir, pero sí vamos a dominar al instinto para que el instinto no practique el egoísmo. Y eso depende de nuestra manera de gestionar las emociones. Cuando éramos niños no podíamos gestionar las emociones porque no teníamos juicio. Cuando llegamos a tener juicio no teníamos un juicio completo. Acusamos a los padres de cosas que sí hicieron mal, pero también acusamos a los padres de cosas que no hicieron mal. Nos acusamos a nosotros mismos de cosas que no hicimos. Como niños empezamos a ser juez y verdugo de nosotros mismos por no tener un análisis claro de lo que es la justicia y los valores morales que necesita el hombre para vivir en sociedad. Al entender esta impotencia de dominar al instinto natural del ser humano, el ser humano creó una sociedad laxa. Por una parte, hablaba de instintos de perfección, pero el ser humano no podía vivir bajo la condición de perfección porque es imperfecto. Y eso lastimaba más su conciencia. La moral aprendida le lastimaba, le dolía más, porque no podía vivir conforme a esos principios. No sabía cómo. Sabía cómo debemos de ser. Buenos, justos, amables, cariñosos, etcétera.
pero no sabíamos cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo transformarnos, cómo derrumbar la idea que nos había llevado a ser egoístas para empezar a desarrollar el amor. Así que era notorio en nosotros una falta de poder, una falta de comprensión hacia sí mismo. Y por eso vivíamos devalorados en nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos un amor propio definido. Éramos víctimas de nuestra ignorancia. El egoísmo no era la raíz del problema. El verdadero problema era nuestra carencia de gestión emocional. Por eso, el paso primero de Neuróticos Anónimos dice, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar tan destructiva que solamente un acto de la providencia podía ayudarnos a cambiar. Esta parte a mí me hizo pensar mucho, porque primero me negué y dije, no, ¿cómo yo voy a- a distorsionar mi mente si lo que quiero es que se corrija, no que esté corrompida, no que esté torcida? ¿Cómo es que personalmente yo, sin darme cuenta, he torcido a una forma de pensar destructiva a mi mente? ¿Cómo lo hice? ¿En qué momento lo hice? No, pues es que te comportaste así, así, así. Bueno, pero ese es el fruto. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde proviene realmente esta causa? De no comprender cómo funciono. La falta de gestión emocional, de tomar decisiones sobre mis actos biológicos de intención, es decir, del instinto natural, dirigir al instinto natural para que trabaje a mi favor. Ese era el asunto. La rebelión del instinto natural es lo que nos hace ser seres egoístas porque nos arrastran y nos roban la capacidad de la voluntad y la confianza en nosotros mismos. En esa deformación del instinto, ese es el real problema, una falta de gestión. Ahora, ¿por qué vamos al cuarto paso? ¿Por qué? Porque necesitamos comprender de dónde empezó esta deformación. Y entendemos que fue desde la infancia que hubo una deformación. Cuando yo despierto con juicio a esta situación, es porque ya tengo una variedad de defectos de carácter o pecados en mi vida, un tremendo dolor, soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, en mi mente, en mi ser. En otras palabras, me descubro enfermo. Hubo valores que nos ayudaron a vivir, pero el instinto, de alguna manera u otra, se las arreglaba para destruirnos y no para construirnos, porque el instinto no razona. Aunque fue creado para salvaguardar nuestra integridad humana, no cumple. No cumple ese trabajo. ¿Por qué? Porque necesita de un gobierno, de un espíritu que lo domine. Y ahí encontramos la lucha entre el espíritu y el instinto natural o la carne. Luego encuentro dos reglas en mí. Uno, la ley de Dios que está en mi mente,
y me deleito en ella, y la ley de mi instinto que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer, que me causa dolor, tristeza, pesadez. Entonces, la causa real de esto es que el instinto se desbocó desde el principio porque yo no tenía capacidad de razonamiento necesaria para gestionar mis emociones. Posteriormente, en mi crecimiento, reforcé dos principios: el egoísmo por una parte y la salud por otra parte. Pero aún así, permeaba más la enfermedad que la salud. Aunque teníamos aciertos, estábamos equivocados. No sabíamos gestionar nuestras emociones. Teníamos que aprender a desarrollar, a gestionar nuestras emociones y a derrumbar los conceptos falsos que nos fueron impuestos o que nosotros tomamos desde la infancia. Pensamientos torcidos, juicios torcidos, que en ese momento yo no fui quien los torció, sino que la falta de gestión distorsionó mi realidad, la falta de sano juicio. Ahora, cuando yo empecé a torcerlos, cuando empecé a reforzarlos, cuando me dejé llevar por el placer de sentir una caricia, un beso, un abrazo, de tener relaciones sexuales, el placer. Cuando quise tapar mi soledad con otras personas, cuando una persona me daba un amor mediocre, como no tenía más, yo lo aceptaba. Pero yo tampoco podía amar, también daba un mediocre amor. Así que estaba completamente confundido el ser humano, enfermo y confundido. Cuando pasamos al quinto paso, discutimos el problema y muchos huyen del quinto paso. No quieren discutir su problema, huyen de la salud mental y andan picando aquí, picando allá, haciendo aquí, haciendo allá, pero no se enfrentan a su realidad para transformar su mundo interno, para derrumbar los engaños que traen arrastrando. Por eso le sacan la vuelta a la salud mental y empiezan a hacer conjeturas y empiezan a hacer nuevos esquemas de defensa para no hacer el trabajo que les corresponde para ser saludables. Es un síntoma de la enfermedad. El instinto, la soberbia, se defiende y hace que la persona huya de lo que puede ser una nueva realidad en su vida, la sanidad de sus emociones. ¿Y quién está actuando ahí? El instinto está actuando en ese momento. Es por esto que necesitamos desarrollar la capacidad de comprensión de de nuevos conceptos que nos liberen de antiguas formas de pensar y nuevos esfuerzos que nos lleven para derrumbar nuestras formas de reaccionar negativas, nuestro mal carácter. Por eso cuando Bill W. escribe, creemos que hemos hecho un libro espiritual y moral,
¿Por qué espiritual? Porque tiene conceptos y tiene ideas que pretenden llevar al hombre al autoconocimiento de lo que está sucediendo en su interior y cómo arreglar eso que está mal en su interior. Y si estamos haciendo eso, de regresar al instinto, a su forma natural, que es el amor propio, dominando al instinto, gobernando al instinto, entonces el instinto dejará de arrastrarnos hacia donde no queremos estar. Pero ¿cuántos están realmente dispuestos a transformar su mundo interior? En la práctica, no. Piensan que solamente con conceptos platicados, comentados, intercambiados, piensan que así van a cambiar. Y eso es un engaño, porque el esfuerzo que necesitan es doloroso. Y el ser humano no comprende el beneficio del dolor, de la sanidad. Todavía no entiende esa parte y le huye al dolor. Intenta hacer cambios, pero no logra hacer cambios porque no perdura en eso, es decir, no persevera en la acción del cambio para dominar ese instinto natural, para deshacer las obras del enemigo, romper con el encadenamiento que el enemigo ha tenido en nosotros, en base a ideas y conceptos falsos, errados, mezclados con verdad y mentira. Cuando yo leí la primera vez el Éxodo, capítulo 20, me puse a pensar qué es lo que me estaban enseñando a mí en una congregación. Me estaban enseñando los 10 mandamientos, pero resultaba que no eran los 10 mandamientos. Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. ¿Qué es eso? No, pues es el tercer mandamiento, creo, ¿no? De esa congregación. Pero eso no está en la escritura por ninguna parte. En Éxodo 20 habla 6 días trabajarás, el séptimo será para el Señor tu Dios. Día de reposo. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. El instinto se ha convertido en nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios, porque nos domina. Nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Por eso necesitamos el Dios del amor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si nosotros aplicamos el segundo paso en el sentido que dice, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes, absténganse del defecto de carácter que tengan y yo me acercaré a ustedes. O sea, hay una promesa del poder superior de Dios, amor, que cuando yo me esfuerce al cambio, Él me va a ayudar para cambiar.
pero nos olvidamos de eso y queremos hacer las cosas a nuestra manera como siempre. Y fracasa el individuo. Así que vamos a tener que comprender que nosotros hemos nacido predispuestos a la enfermedad del egoísmo, predispuestos a no gestionar nuestras emociones y volvernos egoístas, pero no nacimos egoístas, nos volvimos egoístas porque no sabíamos cómo gestionar nuestras emociones. Las decisiones de tomar el camino de la vida o el camino de la muerte todavía no estaban en nuestras manos. Por eso dice, el hombre es perverso en su corazón desde su juventud, dice. ¿Por qué dice desde su juventud? ¿Por qué no dijo desde la infancia, desde el niño? Porque es la parte inocente. Es la parte inocente. En la juventud es donde se expresa con mayor razón los placeres humanos, porque no se tiene sano juicio. Y aquellos que consideran que han actuado juiciosamente hoy se dan cuenta que no tienen sano juicio. Vivimos en una sociedad equivocada, pero nosotros necesitamos arreglar nuestro mundo interno, no a la sociedad. Y aquí es donde necesitamos la valentía, la fuerza, el poder y las ganas de transformar nuestras vidas internas. Si queremos, si queremos ser amigos de Dios, de un Dios amoroso, necesitamos acercarnos a Él para desarrollar la forma adecuada de gestionar nuestras emociones. Es un trabajo que necesitamos realizar, aprender y desarrollar a gestionar nuestras emociones, porque si no, seguiremos sufriendo. Atrévase al cambio, atrévase a ser feliz, atrévase a analizar, a estudiar y a esforzarse. Corra por su vida interna. Aprenda a tener paz, serenidad, gozo, satisfacción, plenitud, amor, sabiduría. Aprenda de manera práctica. Hasta aquí vamos a dejar nuestra intervención para que nuestra compañera Marta continúe con la coordinación. Pero antes vamos a cerrar aquí la grabación para que ustedes nos platiquen de ustedes, lo que ustedes quieran. Los 10 minutos pueden ser usados de tribuna para su análisis personal, cómo han llegado aquí, y pueden también usarlos para hacer preguntas. ¿Sí? Entonces, eh, pues vamos a cerrar la grabación para que usted, en la libertad del anonimato, pueda expresarse.